Javier Milei, Martín Tetaz, te escucho. Mira, con el tema de lo de Vicentín, yo lo miraría como una mancha más dentro de algo general. No es algo que se tiene que mirar aislado, se tiene que mirar como una parte de un todo. Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Cuando es hecho así de manera simultánea, en varios frentes, constituye un delito de lesa humanidad. Y lo voy a explicar por qué. Los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Yo pondría el derecho a la libertad segundo, pero no importa, está bien. Vida, libertad, propiedad. Está bien, digamos, pero están en el mismo nivel de está bien, digamos, sí, el primero es a la vida, porque sin la vida no tenés ni propiedad ni libertad. Después siempre está la discusión cuál es primero, si es propiedad, porque viste, la primera propiedad que tenés es el cuerpo y tenés la libertad. Ahora, el punto es el siguiente. Ahora, cuando a vos te atacan sistemáticamente la propiedad, te matan impuestos, te revientan a regulaciones, te expropian o lo que fuera, ¿qué pasa? Te quitan el medio de sustentación. Al quitarte el medio de sustentación vos te enfrentás a dos situaciones. Una es resistirte al Estado. Entonces el Estado te asesina de manera indirecta porque no te deja producir, quebrás, te quedás sin recursos, te morís. Bueno, los asesinatos que vos denunciaste por la pandemia. Sí. Pero eso es por la pandemia. No, pero... está bien, pero a ver, sí, ahora podemos hacer el raconto de todo esto que constituye un acto de lesa humanidad. Y lo segundo es, si vos querés resistir, querés vivir, te convertís en un esclavo del Estado. Entonces, ¿qué podemos listar acá? Bueno, el caso de expropiación de Vicentín, digamos, está en un directo ataque a la propiedad privada en contra de la Constitución. O sea, la Constitución parece que es un papel que podría estar como la Biblia y el calefón, ¿no? Después, otra cosa más. Con este tema de la pandemia, te limitan la posibilidad de transitar por la ciudad. No te permiten producir, es decir, no te permiten disponer de tu propiedad. Y además te exigen pagar impuestos. Te exigen mantener a los empleados, te exigen seguir manteniendo los salarios. Es decir, es un descontrol. Es decir, tenés violación y avance sobre la propiedad que inexorablemente te va a llevar a la quiebra. Es más, yo, digamos, felicito a Martín por los tweets y lamento mucho que lo hayan agredido tanto, con tanta sabiduría, porque los números del COVID no ameritan los desastres que se están haciendo. Pero al margen de eso, fíjate que en el fondo ya hay un plan sistemático, porque vos al dejar sin ingresos a las empresas y las obligás a pagar impuestos y las obligás a pagar los costos, las estás quebrando. El mes pasado, en abril quebraron 15.000 empresas. Hay empresas que ya no van a volver a... Perdón, no es que no crea. Está la feria judicial, ¿no? Entonces es difícil saber a ciencia cierta. Está bien, pero digo, van a quebrar, cerrar. Hay 15.000 empresas que cerraron. Entonces, lo que vos estás viendo es que después, digamos, le están comiendo el capital al sector privado, lo están dejando de rodillas frente al Estado y entonces las expropian. Digamos, la idea de Vallejos, que apareció, que ella, digamos, quería expropiar, mira qué interesante, porque ¿qué dijo el mentiroso del presidente? Porque ahora, digo, se puede decir con todas las letras. ¿Qué dijo? No, lo de Vallejos es una exageración. Un hipócrita, porque en su gabinete el ministro Trota, un inútil que ni siquiera sabe hacer las cuentas, porque no pudo resolver una trivia para un niño de 9 años, y lo peor de todo es que después lo quiso justificar, ¿sí? Y el ministro Moroni salieron a avalar esto. Si Alberto Fernández verdaderamente está en contra de lo que dijo Fernanda Vallejo, ¿por qué no los echó? No, los mantuvo, y no solo que los mantuvo, ahora expropias y Vicentín, violando la Constitución Nacional. ¿Me decís? A ver, volviendo con la línea de la soberanía alimenticia, ¿no? A ver, lo hicieron con los hidrocarburos, ¿sí? Con la energía. Éramos exportadores netos cuando llegaron los Kirchner. Se fueron importadores netos con unos desastres impresionantes con la importación de los insumos. Propusieron la soberanía monetaria. Nos llenaron la canasta de inflación y el impresentable de Banoli se fue con una posición en dólar futuro de 23.000 millones de dólares. Todo vendido de aire, dejándole cash por 1.500 millones de dólares a Sturzenegger. Y no cuento más cosas porque son muchísimo más graves. Y ahora vienen con la soberanía alimentaria. A ver, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos
y no vamos a poder alimentar a los argentinos si con los que le cobran de impuestos hay alimentos para 240 millones. Es decir, es un escándalo. Es decir, esto lo hicieron en Venezuela. Digo, la gente perdió 10 kilos en promedio. Mirá, yo tengo la sensación de que esto claramente es un plan sistemático. A ver, cuando te dice, pero ustedes los vieron las publicidades, el Estado te paga el 50% del sueldo o los 2 salarios mínimos, ¿no? Eso es falso, es mentira, porque en realidad el Estado no genera recursos. Es decir, el Estado es un ente ladrón, mafioso, que te roba vía los impuestos, ¿sí? Bueno, recordemos que yo tengo una filosofía... anarcocapitalista, ya entiendo, Bien. anarcocapitalista. O sea, para mí los impuestos son un robo. Digo, nadie los paga voluntariamente. Entonces, en ese concepto donde el Estado, para darle algo a alguien, se lo tiene que sacar a otro primero. Entonces, en primer lugar, entonces no es que te lo da el Estado. Segundo, esos ATP que la gente recibe, y eso es una canallada, que los recibe vía ANSES, en realidad es un préstamo que le hace AFIP, que como no tiene recursos, lo hace ANSES, hacia las empresas. Pero ¿a las empresas lo van a tener que devolver? ¡obvio! ¿Qué creías, que era un regalo? No, la verdad que yo no me metí nunca en el tema, pero No, claro, se devuelven, hay que devolverlos. Y no solo eso. O sea que te prestan para los salarios y con intereses lo tenés que devolver. Obvio. Hay gente que devolvió los créditos, que no quiso saber nada, porque le salía mucho más caro. Sí, claro, o dio de baja. al margen de los scratches. Sí. Entonces, pero fíjate la perversión, Luis. Al girártelo el ANSES te dice, te lo da el Estado. No, no te lo da el Estado. En realidad, vos tenés un acuerdo con tu empresa. Vos pagás, digamos, la empresa paga, el trabajador recibe, pero ¿qué hacen? Lo giran vía ANSES para que digan, te lo dimos nosotros, te lo dio el gobierno. Peor, Mentira. no el Estado, el gobierno. Que es peor todavía, exactamente. Entonces, vos lo que ves es, te digo, volvamos a la idea de un plan sistemático de supresión de los derechos de propiedad, porque eso constituye un delito de lesa humanidad. Las cosas que están pasando en Argentina son las mismas que pasaron en Venezuela, nada más que a una velocidad muchísimo más rápida. Bueno, y hablando, Milei, ¿cómo es la economía de este año? Los números de la economía. A ver, yo creo que Argentina va a una caída del PBI por lo menos de 10 puntos, vamos a un déficit fiscal colosal. La recaudación en términos reales está cayendo más de 30%. Cuando lo mirás en el IVA, que es el más ligado a actividad, se desplomó. Y el déficit fiscal acumulado a mayo está en el orden de los 10.000 millones de dólares. Y yo creo que la única apuesta que está tomando el gobierno es la de espera para abrir, básicamente que le salga bien lo de la deuda, porque cree que con eso se le acaban los problemas. Y en realidad, cuando vos tirás plata en el cementerio tampoco genera inflación. Ahora cuando se empiece a mover vas a ver cómo la inflación va a aparecer. Martín me decía, Javier, que este ruido con Vicentín también hace ruido en la negociación de la deuda, ¿no? Claro. Y claro, yo me imagino que sí, no sé qué opinas vos, Javier, pero obviamente vos estás tratando de, lo que estás sugiriendo es que no respetás ningún tipo de norma, con lo cual, ¿por qué vas a respetar el acuerdo que hagas con los acreedores? Digamos, el mensaje que le estás dando es, el papel que te estoy dando va a tener una tasa de salida, muchas veces lo hemos dicho a esto, se llama exit shell técnicamente, va a tener una tasa de salida que no va a valer nada, en el mercado nadie va a querer un papel argentino y por lo tanto cualquier propuesta, por más razonable que pudiera parecer, se diluye de valor cuando sale al mercado. Muy bien, Eduardo, sí, decime Javier, perdón. No, que avalando lo que está diciendo Martín, hay otro problema adicional. Cuando vos tengas que empezar a pagar, vas a tener que tener superávit primario. Y Argentina este año puede terminar con un déficit de 10 puntos. ¿Vos me querés decir quién va a hacer un ajuste de 12 puntos en este gobierno de gastomaníacos? Entiendo. ¿De qué dijiste? Gastomaníacos. Es como querer apagar un incendio con un lanzallamas. Me pide. Bueno, ¿tengo que ir al corte de nuevo o no? Que me digan, ¿es una nueva caja esta del Estado? ¿Podría ser una nueva caja? Sí, sin ningún lugar a duda, y además la gente que propuso esto no tiene la menor idea de cómo funciona el mercado de grano de la Argentina. Sagasti, por ejemplo, la gente que trabaja estuvo trabajando en el proyecto no tienen la menor idea de cómo funciona el negocio de los granos. ¿Es una caja del Estado rápidamente? Sí, definitivamente. Siempre se usaron las empresas del Estado para malgastar. Fíjate esto, la YPF privatizada tenía 5.500 personas, pero la previa tenía 75.000 empleados. Y te cuento algo, hay un estudio de Sturzenegger sobre cuánto ganaban los gerentes de YPF respecto, cargos políticos, ¿no? ¿Y cuánto al sector privado, 28 veces más.
puro curro, vamos. Che, no te vayas, todavía que Ok. nos quedan unos segundos. De nuevo, te quiero escuchar y a Martín Tetaz, y cuando se sume José lo sumamos. Yo creo que, si me permitís, voy a tomar un concepto que dejó Federico Federico en un momento que a mí me pareció brillante, cuando habló de la democracia. Hay un texto de Hayek que se llama Democracia, Justicia y Socialismo, y justamente lo que explica Hayek es que cuando la democracia se vuelve ilimitada, el político, por ganar el poder, ejerce lo que se llama el populismo, que es la justicia social, que es algo absolutamente injusto, porque parte de un trato desigual frente a la ley, parte del robo, de la envidia, el resentimiento, y eso a la postre converge a un conjunto de instituciones tan malas que te hunden la pobreza, el socialismo. Es que la democracia, cuando está radicalizada, deja de ser democracia. Deja de serlo. Martín.